Bienvenidos al que hoy es el quinto episodio de nuestro podcast. Episodio. Bienvenidos todos. Sí, wow, top. Hoy vamos a tocar un tema que nos parece demasiado bacano, demasiado interesante y muy importante crear conciencia de él, sobre todo para las mujeres. Es un tema que personalmente hemos vivido muy de cerca, Sophie y yo. Juana pues lo ha vivido a través de nosotras y es el narcisismo. Y más que el narcisismo y los hombres narcisistas y eso, nos parece muy importante también contar del efecto que tiene en uno como mujer estar en una relación así. Entonces, pues, bien. Yo creo que lo más importante acá, primero, obviamente, es leer la definición de un narcisista. Creo que acá todas la hemos leído, obviamente. Total. Es más, o sea, no somos psicólogas ninguna, pero sí creo que tuvimos una etapa, no hoy en día, pero un momento que estudiamos activamente, unas más que otras de esto. Y era literalmente como que en la casa, pues, yo siento que yo aprendí full. Aprendimos full, total. Y se hace un aprendizaje muy bacano, la verdad. Lo mejor fue, Sobre todo muy importante. por eso, muy importante. Lo mejor fue que Valen estudió sobre todo esto y nos contaba y nos contaba y nos contaba y yo resulté después de toda la estudia con un narcisista. A que sepan. Pero bueno, Pero lo identifiqué. Uno vive y uno aprende. sí, uno muchas veces no, sabe, pero no está listo para aprender. Exacto. Y ya cuando Lo tiene que vivir. sí, literal. Pero entonces, bueno, les voy a leer la definición. El trastorno de personalidad narcisista es un trastorno mental en el cual las personas tienen un sentido desmesurado de su propia importancia, una necesidad profunda de atención excesiva y admiración, relaciones conflictivas y una carencia de empatía por las demás. Sin embargo, detrás de esa máscara de seguridad extrema hay una autoestima frágil que es vulnerable a la crítica más leve. Entonces creo que son... Boom. suena muy pesado. Y creo, y creo que hay algo muy importante para mencionar acá y es que no todas las personas narcisas son narcisistas, ¿cierto? O sea, una persona narcisa es una persona como que se cree wow, eso es una cosa. Pero ya cuando una persona tiene el trastorno, pues ni siquiera, o sea, que le gusta verse bien, que le gustan sus... Pues como que hay mucha gente narcisa. Como que se ama mucho, pero en el sentido más de la cuenta. O pone muchas fotos de lo que sea, pero digamos que queremos diferenciar eso de una persona que tiene el trastorno de personalidad narcisista, que es el que es muy grave, muy manipulativo, que te deja muchas secuelas pues a la persona que está en una relación con este tipo de hombre o mujer. Y pues entonces ahí... y se caracteriza porque hay como unos traits, unos rasgos de personalidad, y si la persona tiene más de, creo que son 5 de los 9, tendría el trastorno de personalidad, ¿cierto? Entonces eso es importante aclararlo, pues para ser conscientes de que pues no estamos diciendo que todo el mundo que es narciso tiene el trastorno de personalidad, pero pues importante mencionarlo. Yo creo que acá que estamos hablando de eso, creo que hay también un tema muy importante en el, pues cuando uno está tratando de descifrar si la persona es o no es, y es que hay narcisistas que son encubiertos. Se llama narcisistas encubiertos. Y aquí me parece muy bacano porque Valen tuvo la experiencia de estar con un narcisista encubierto y yo con un narcisista no encubierto. Porque los encubiertos normalmente son muy inteligentes. O sea, demasiado, como que la mente es impresionante. Entonces son súper encantadores y es muy difícil ver que en el fondo hay como... Sí, si quieren, yo creo que, Sofi, tú puedes empezar leyendo los rasgos de personalidad de un narcisista y ya después explicamos cómo se diferencia este de un narcisista encubierto. De una. Voy a leer algunos. Entonces, tiene un sentido grandioso de su propia importancia, prepotente y arrogante. Lo absorben fantasías de éxito ilimitado, poder, brillantez, belleza o amor ideal. Se considera especial y único. Solo puede ser comprendido por y solo debería asociarse con otras personas especiales o de alto estatus personal o institucional. Requiere excesiva y constante admiración. Y digamos como que de esto, o sea, esto es como la teórica, pero de esto es que, digamos, los narcisistas, o sea, digamos el que me tocó a mí, es el que escogí. pues porque voy a ser súper abierta con este tema. O sea, My narcissist of choice. estoy segura que ni siquiera va a escuchar eso, entonces no importa. Pero es muy impresionante porque lo intentan aislar. O sea, uno de los rasgos que tienen es que como que te empiezan a aislar demasiado de la gente que te quiere. Entonces, para ti, en tu mundo, como que la única persona que empieza a existir es esa persona con la que estás. Entonces, toda la gente alrededor tuyo es como que si tú las empiezas a ver como si te estuvieran deseando el mal. O sea, como si no quisieran éxito en tus relaciones, al contrario. Pero es porque uno está tan metido en su relación y ve a la otra persona tan como un dios que uno no entiende como que la otra gente porque no ve eso. Claro, digamos, bueno, dale. Perdón, y otra cosa, y te hacen sentir súper pequeño. O sea, como que el autoestima te minimizan de cualquier cosa que tú haces.
es que no es una persona normal, es como una persona demasiado, o sea, como que cualquier logro que tú tienes no se pueden emocionar tanto, sino que tú les ves como un poquito de envidia. Claro, porque lo que les importa a ellos es ellos. Es ellos. O sea, es que ellos siempre sean como superiores a todo, por decirlo así. Entonces, quieren que tú estés bien, pero siempre y cuando Ellos para mejor. bien de ellos, exactamente, ellos estén mejor. Si ya tú empiezas a superarlo, es como que no, necesito bajar hasta para que no se me iguale o no me supere. Eso, y esos rasgos de personalidad, cuando ellos no están teniendo esa validación, porque por lo general son personas que son muy, bueno, que son muy encantadoras, entonces casi siempre son el alma de la fiesta, pero cuando son unos narcisistas encubiertos, como que no se nota tanto, o sea, como que el man simplemente es un bacán y también son mucho más inteligentes en cuanto como a la manera como se relacionan con la gente, o sea, no son como tratando de ser pretenciosos y demostrar lo que como quieren. que son try hard. No, cero, o sea, son personas como súper naturales. Pero ese es el oculto. El encubierto. Sí, porque el que me tocó a mí no es para nada así, es súper try hard. Es como que uno nota. Es al contrario, porque es como que yo, digamos, pues voy a contar porque es que son demasiado distintos. Yo, digamos, como que en privado con él era, pues ni siquiera le importaba. Cuando estábamos con gente, era la persona más amorosa del mundo. Pero ahí puedo interrumpir, y es que, digamos, en el caso de Sophie, que es muy diferente al de Valen, que ya Te va a contar. a mí me impresionaba porque es que yo me daba cuenta que el de Sophie trataba demasiado. Yo era como que este man, ¿por qué se está esforzando tanto? Porque a nosotros nos caiga bien. O sea, que tan mal, y yo ya como que ¿qué tanto tiene? Como que no me generaba confianza porque trataba demasiado, y eso no era normal. Con Vale no fue así. Con Vale yo decía, este man lo amo, es un bacán. O sea, es que simplemente son personas que son muy encantadoras, pero que cuando uno está en una relación con ellos, por ejemplo, cuando están en ambientes súper sociales, el man es un bacán, súper querido, son la mejor pareja, se la llevan súper bien, el man es súper querido, desde los igual está súper enamorado y bacano, pero cuando están a solas, te hace sentir como si tú no existieras. Y es el impacto que ese sentimiento va teniendo sobre, o sea, por ejemplo, tú tratas de tocar un tema, es como que, ay, otra vez vas a hablar de eso, o simplemente se hacen los bobos, o sea, pero para no darte importancia. Sí, y es muy sutil, entonces eso empieza a afectar demasiado como tu salud mental, como tu autoestima, tu autovalidación, entonces tú empiezas a sentir que no eres suficiente, y te empiezas a meter en un hueco, y cuando uno está con un narcisista encubierto es muy difícil porque tú no te das cuenta, ¿cierto? Claro, son personas muy queridas, por lo general son súper respetuosos, son súper amigables, o sea, son como unos bacanes, sí. Entonces uno no se da cuenta que pues como que te están llevando, como que hundiendo así, pero oigan, o sea, te están cogiendo y te están hundiendo y pues sí, y volviéndote nada, por decirlo así. Y acá hay una parte muy bacana, y es que cuando te hunden, ellos son los únicos que te pueden sacar. Y acá se crea eso es súper importante. El ciclo que es como love bombing, o pues sí, creo que así se llama. Perdón, y se empieza a hacer mucho el síndrome de Estocolmo, que es cuando el secuestrador. Pues claro, porque es la única persona que te puede salvar. Exacto. Pues o sea, como que te enamoras de tus secuestradores, más o menos lo mismo que pasa con un narcisista. Exacto, o sea, es como que, entonces, digamos, yo me acuerdo que entonces yo peleaba con él, no sé, y yo sabía que era por razones que él no tenía la razón. Entonces pero yo me aburría demasiado, pero él era la única persona que me podía sacar de eso. Entonces él hacía algo súper bueno y me hacía como o sea, me ponía demasiado feliz, y ya después entonces empezaba como a ganarme otra vez. Claro. Entonces él me hundía, y al otro día como que él se da cuenta y me llevaba un regalo, y al ratico otra vez empezaba a volverse lo peor. Y de una otra vez algo súper bueno. Entonces yo me volví súper adicta como al aislamiento. O sea, claro, hacía lo suficiente para que tú te quedaras. Para que yo me quedara. Obviamente tú al ver eso eras como que no, acá sí hay bueno, acá sí hay de dónde pegarme. Y cuando uno está casi que ya yéndose otra vez, y eso es verdad. El hombre, me wow. Quedar. Literal. Y creo que muy importante ahí lo que estabas mencionando ahorita, que creo que lo bacano, digamos, de esta situación de nosotras es que, bueno, Sofi lo vivió, Van lo vivió, y yo lo viví a través de ellas, pero entonces yo vi desde afuera, digamos, las dos situaciones. Y a mí, a lo que me impresionaba mucho era, o sea, lo que ellos logran, creo que le aplicó más a Sofi que a Valen, pero lo que ellos logran alejar a la gente de las personas que los aman. Digamos, Sofi y yo, que pues yo creo que han visto, y pues si no saben, somos súper unidas las tres, nosotras de verdad pasamos por ahí 9 meses que no hablamos. O sea, no hablamos, y digamos, para mí internamente era como que a mí no me gustaba el hombre con el que ella estaba, ¿cierto? Eso, pues sí, y ella sabía. Pero entonces era como una cosa que yo decía, ya no hay un punto de encuentro, porque es que yo no quiero hablar con ella y que ella me cuente la relación, y yo sé que ella no quiere hablar de su relación conmigo. Y entonces como que, y ya cuando no está como esa parte, también se pierden como todos los otros puntos de encuentros que uno antes tenía, como que ya no había nada que nos... Total, y eso es demasiado distinto a una relación normal. O sea, yo he tenido relaciones normalmente toda mi vida súper sanas, y llegué a esta, y como que yo ya después cuando terminé me puse a comparar, y yo decía, es que cuando yo pasaba por un problema,
con mi pareja, yo le contaba a mis hermanas lo más tranquila del mundo porque yo sabía que me iban a aconsejar bien para mi relación. En cambio, con esta persona, con este narcisista, yo sabía que cualquier cosa que yo les dijera, iban a hacer como que termina. O sea, ellas sabían que yo no podía estar ahí, entonces yo no les decía porque les decía como que cualquier cosa va a ser razón para terminar. En cambio, las otras relaciones sanas, no las peleas eran razón para terminar, con este sí. Y una diferencia muy grande, digamos, a tu relación y la de Valen, bueno, que lo he dicho muchas veces, sobre todo en la terminada, es que como que cuando Sophie terminó, todos la felicitamos. Era como que bien. Cuando Valen terminó, nadie le... Pues, yo, por ejemplo, yo pensaba como que, ¿cómo así? ¿Por qué? O sea, el man es un bacán, es muy inteligente. O sea, yo decía como que Valen no entiendo. O sea, tremendo partidazo, what the hell. Nadie entendía. Oigan, nadie entendía. Entonces, a ver, entonces yo básicamente terminé porque yo me sentía demasiado vacía. O sea, en verdad yo sentía que si yo, pues, es que es muy raro, pero yo sentía que si yo seguía en esa relación yo me iba a morir. O sea, yo, literalmente, o sea, yo decía, me voy a que me iban a acabar o me voy a morir de algo, como que yo no podía ya, o sea, estaba... Pero por la salud, porque no puedes con tanta carga. Sí, con tanta carga, o sea, yo decía, yo me voy a enfermar, o sea, este man es lo peor, y yo lo dije, o sea, yo sentía odio. No sé, Entonces, yo sentía odio, pero yo no entendía racionalmente por qué era, porque no había una sola razón como que justificable, ¿sí me entienden? Era demasiado ambiguo. Entonces, y yo me acuerdo que yo terminé, yo fui súper impulsiva de decidir terminar porque me estaba sintiendo muy mal, y fui donde, por siempre, le voy a agradecer a esta señora, ella sabe quién es y la amo. Fui a la casa de una amiga y la mamá me dijo, como que, ¿por qué terminaste? Yo les estaba contando y yo les estaba diciendo, yo no entiendo muy bien por qué terminé, pero les estaba contando como que esto. Y ahí fue que ella me dijo, Valen, ¿no será que el man es narcisista y tiene el trastorno de personalidad, que yo no sé qué? Y yo empecé a leer y yo dije, o sea, obviamente, o sea, más claro, imposible, pero es algo que solo ve, yo creo que la persona que lo vive, pues la verdad, una persona por fuera va a decir, esa vieja está loca, pues literal. Entonces, y ahí ella me dijo, lo mejor que puedes hacer es nunca, o sea, nunca vuelvas a hablar con él. Si ya dice que vas a terminar con él, eso es súper bueno para alguien que siente que está en una relación así. Nunca vuelvas a hablar con él. Nunca te sientes tratar de darle razones por las que terminaste porque te van a voltear todo. Porque aparte la capacidad de manipulación que tienen es tremenda. Esas personas por lo general son brillantes, entonces son muy inteligentes, te manipulan súper fácil, entonces te van a hacer sentir como si estuvieras loca. Esa es otra de las características, o sea. Y me dijo, ¿y sabes qué va a ser lo peor de todo? Que nadie te va a creer. Aparte, entonces no le des explicaciones a nadie te va a creer y tú vas a quedar como la loca, porque él le va a decir a todo el mundo que tú estabas loca, y evidentemente, o sea, cuando terminamos, ustedes se acuerdan, oigan, 1000 teorías, que yo estaba súper deprimida, lo cual yo creo que en verdad eso sí era verdad, pero por él, pues, que yo tenía otro, que yo me quería casar y que él no, entonces que por eso habíamos terminado, yo como que, obviamente no, o sea, nunca ni siquiera hablamos de eso. Pues sí, ¿me entienden? Entonces uno por lo general termina como el loco y uno no puede dejar que eso lo afecte a uno, que esa parte es muy difícil. Muy duro. Pues, pero cuando yo, por ejemplo, ya estaba tan cansada que yo decía, no, a mí no me importaba absolutamente nada. Pero también creo que también porque ella prácticamente salvó, o sea, medias bien. Tú no hubieras hablado nunca con ella, imagínate. No hubiera sabido por qué y era como que, de verdad, ¿será que sí estoy loca? ¿Será que soy depresiva? Pues deprimida, ¿será que vuelvo con él? ¿Será que tengo otro? No lo sé, ¿será que vuelvo con él? Ajá. Obvio. O sea, si uno no sabe, se puede... No, pero la verdad que el daño psicológico, emocional, y pues no físico, pero que esas relaciones dejan es... O sea, que me da ganas de llorar pensar en ese güey con el que yo estaba, porque es demasiado duro. Que sin duda alguna, esa es la parte como más importante, creo que acá, pues, y creo que es la conciencia, digamos, que uno quiere crear y que queremos crear con esto, y es sobre todo como que afecta tanto emocionalmente que, o sea, hay que tomar, digamos, acción, hay que ser consciente. Por ejemplo, para mí la mejor descripción como alguien externo, yo como las veía a ellas, que hasta el día de hoy me impresiona mucho, yo las veía como grises. O sea, no todo el tiempo, no, sino cuando ya empiezan de verdad, porque sobre todo ese tipo de personas son, al principio, son igual muy encantadores, o sea, unos se demoran en empezar a mostrar de verdad cómo son. Igual cuando muestran es muy sutil. Yo creo que es súper importante para decir, y es que eso por lo general, esos niños fueron de los 0 a los 2 o 3 años, tuvieron algo que les pasó en la vida, por lo general con la familia, que les que los traumatizó, entonces se volvieron narcisistas X. Pero también tienen papás que fueron o muy exigentes o algo con ellos, o no. Pero bueno, el caso es que los manes saben actuar demasiado bien. Entonces, ¿qué era lo que tú estabas diciendo? Se me olvidó. Porque es que eso era relevante. Yo estaba diciendo que me impresionaba ver las grises, que ellos, o sea, lo manipulan a uno, que no sé. Pero yo acá lo que voy a complementar con lo que dijiste, y es que cuando los narcisistas
cuando se forman es de los 0 a los 2 años. Yo me leí un libro de una psiquiatra muy tesa, yo creo que ya la mencioné, pero bueno, de los 0 a los 2 años, ella dice, o puede ser de los 0 a los 3, esas personas pasan por algo, pues con los papás, que son la figura como de confiabilidad en la vida de ellos, porque son muy pequeños todavía, y pasan por una situación que pierden la confianza en los papás. Por alguna cierta razón o traición o algún tipo como de traición, sienten que no pueden confiar en los papás. Cuando andan chiquitos y sienten esto, bloquean el resto de sentimientos que existen, dejan de desarrollar los sentimientos, entre esos la empatía, porque al sentir que no hay confiabilidad en la vida de ellos, se bloquean ante todo. El problema ahí nace en que dejan de ser unas personas empáticas, bloquean eso por completo y nunca logran desarrollar la empatía. Y eso a mí fue lo que más me impresionó de todo. O sea, como que lo que a mí más traumatizada me tiene hoy en día es que hay gente que no tiene ni un gramo de empatía en su cuerpo. O sea, como que cómo nacen sin empatía. Y no nacen, que en verdad es súper triste, muy triste. Es muy triste, o sea, pero las personas con problema de vida al día ya no van a empezar. Pues como que, pero de verdad me impresiona demasiado que no puedan tener nada, pues No, es de empatía. Pero entonces, con eso, con lo de la empatía, también viene que ¿Ya te acordás? actores, sí, que son actores profesionales. O sea, literalmente, como ellos quitan la empatía, pero igual siempre se tratan de ganar el cariño de los papás y de actuar como los papás quieren para ganar. Son pathological liars. Y son son mentirosos patológicos. Sí. Sí, patológicos. Entonces, ellos saben muy bien cómo actuar. Entonces, cuando hablabas de lo de que es como progresivo, o sea, que uno al final ve que se apaga la luz, es porque al principio son perfectos. Ah, bueno, eso es otra de los rasgos. Oigan, son perfectos. Como que por lo general nadie es tan perfecto. O sea, como que son perfectos. Son perfectos. Como que ¿qué tiene ese man de malo? Nada. O sea, el man es un príncipe, es perfecto. Eso es otra de las cosas que, oigan, no caigan en eso, nadie es perfecto. Y bueno, y otra cosa que me parece bacano mencionar es que son mentirositos, pero no mentirosos, o sea, no es como que tú no les pillaste una mentira, como, bueno, también son perros, pues, pero eso es otra cosa que después, pero no es como que les pillaste la mentira de que se fueron con una vieja, no eso, sino como, por ejemplo, Las mentiritas. por ejemplo, el man decía como que, porque, les voy a explicar por qué, porque ellos sí han ido muy camaleónicos, entonces ellos siempre se desarrollan muy bien en el ámbito donde están, pero nunca tienen personalidad. O sea, si están con unos viejos, dicen lo que sea para caerle bien a los viejos. Si estoy contigo, te voy a decir lo que tú quieras porque saben actuar demasiado, tienen una capacidad como con la gente. Claro, porque son re inteligentes y saben manejar a la gente, wow. Que aprendieron a manejar a los papás. Entonces se vuelve una persona muy difícil, pero entonces empiezan con mentiritas. Entonces, que, por ejemplo, decía que me leí un libro. O sea, decía como que se leyó un libro, estábamos en una comida con gente y decía que él se había leído un libro, que era el mejor libro que había sacado de aprender. Y yo no entiendo, pero si tú nunca te leíste ese libro, como que ¿por qué tienes que decir esa mentira? O sea, eran como mentiras que yo decía. A mí me pasaba lo mismo. A mí, yo muy chiquita aprendí, pero yo tuve uno de muy chiquita, decía unas mentiras. Pues yo les tengo que explicar para que ustedes entiendan. Yo no sé el más de narcisista o no, nunca, no sé, pero no creo. Yo tampoco creería, no sé, era muy chiquita, entonces no sé, pero entonces era tipo que el man había almorzado hamburguesa y dijo que almorzó almorzó pizza. Yo era como que, entonces yo desde chiquitica, como que yo no sabía que eso tenía que nada que ver con eso, pero yo chiquita, yo me volví, una genia, ¿se acuerdan? Yo era genia con las mentiras y impactó tanto que para mí era como que algo, yo con el man que saliera, que decía una mentirita, yo decía, corro, prefiero que me diga una mentira, pues, o sea, prefiero que el man me ponga cachos y me diga en la cara que no, porque uno entiende el raciocinio detrás a una mentira que no tiene explicación, que esas son las graves, que es como que, o sea, que te relaciona ahí de qué bobada, o sea, sobre todo las que son como que qué bobada, ¿para qué hiciste eso? Bueno, eso, red flag, forre. Esa es la más grande para mí, sí, esas mentiritas. Y digamos acá entonces yo voy a contar algo y es que, digamos, a mí no me pasó que era tan perfecto al principio. O sea, a mí sí Total. Sí, desde el principio que fue un red flag que dijimos, pero fue que sí, desde el principio me decía como que siquiera me había encontrado, que me llevaba buscando toda su vida, que quería que yo fuera su novia, un montón de cosas que me Juana, desde el principio, antes de que pasara nada, pues desde que no lo quisieran, me decía como que qué raro que te diga todo eso tan rápido, y yo como que pues normal, es distinto. No es normal. No es distinto, o sea, nadie es así, es porque te quieren enganchar de una, y entonces lo que a mí me pasó era que esta persona me quería tener a mí como de trofeíto y seguía viéndose con muchas mujeres, y yo me di cuenta de eso. ¿Puedo partir de ahí? ¿Pueden explicar que lo de ser perros es un rasgo que también está ahí muy presente? Porque, expliquen. Yo cuento mi parte después si quieres. Listo. Es porque necesitan demasiada atención.
Entonces necesitan ser como Y aprobación. y aprobación, necesitan conquistar todo el tiempo. Y digamos a mí algo que me pasó demasiado grave es que, pues papi y mami, por favor no escuchen, es que yo sentía que ya no le provocaba y es porque ya se empiezan a enfocar en otras mujeres. O sea, cuando pasa eso, Claro. porque su atención ya no está en un... Claro. Y casi siempre ellos hacen una cosa que se llama triangulación. Si quieren lo buscan en Google. Pero ellos casi siempre, entonces está él, tú y alguien. Puede ser una persona o muchas personas, pero está siempre alguien externo. Hay muchos que tienen otra mujer y hay otros que simplemente tienen muchas mujeres más. Pero lo que siempre hacen, y por la razón por la que te empiezan a hacer tanto daño emocional, es porque inconscientemente te ponen a competir con esas otras mujeres. Entonces, te vuelven súper insegura. Ella es demasiado miedoso. Yo quiero tipo un ejemplo. Sí, ¿Qué vieron? pero, por ejemplo, no era directo, pero como que él, por ejemplo, nunca me decía cosas de mi cuerpo. Cero. O sea, nunca, mejor. dale. Pero nunca me decía, por ejemplo, nada de mí porque el man era súper... O sea, lo que les digo, yo no iba a estar con un mal hombre. O sea, como que... Sí, obvio. ¿Sí me entienden? Como que no. Entonces el man nunca me lo decía, pero era como que hacía comentarios de mujeres que te iban volviendo insegura a ti. Tipo. O sea, tipo, pues, por ejemplo, yo me operé. O sea, tipo, empezaba a hacer como cirugías de... Que cosas, que boobs tan lindos, o esa vieja es demasiado placa, esa vieja tiene tremendo cuerpazo, esa vieja yo no sé qué, y uno empieza a decir, y aparte nunca te dicen nada a ti, eso es lo otro. Entonces te empiezan a decir cosas de otras viejas y no te dicen nada malo tuyo, pero tampoco te dicen nada bueno. no te dicen nada bueno a ti. Entonces tú empiezas a decir, pero ¿qué tengo de malo en mí? Que el man sí es capaz de ver eso en esas viejas, pero en mí no. Y es demasiado duro. Y uno dice, si no me vuelvo lo que quieren, los pierdo. Y uno tiene pánico de perderlo. Y es repetitivo, ¿sí me entiendes? Y es constante. Entonces, Y nunca va a haber un... Pues, nunca va a llegar a ningún lado. o sea, no es como que, uy, el man hizo esto y me fui. Pues me operé y ya el man está feliz. No, Pero, pues lo contrario, como que nunca va a haber nada que yo pueda lograr para que el man... no. Y nunca va a haber algo puntual tampoco que el man va a hacer para perderte. ¿Sí me entiendes? Porque, Claro. y casi siempre las mujeres que tiene son trofeitos, lo que tú estabas diciendo, pero es porque como ellos necesitan tanta validación externa, ellos quieren mostrarse perfectos, entonces la mujer que tienen al lado siempre es una mujer, o puede ser o muy linda, o muy inteligente, o que ellos... Pero nunca será una mujer que sea más, o sea, nunca, siempre será un trofeo, pero una mujer que sea un trofeo que tenga, digamos, el potencial, o sea, que el man salga a comer con ella y con más gente y que le hablen, de pronto es a ellos que le pregunten cosas a ella porque la pelada es una tesa, no, nunca. Pues, no, tampoco. O sea, él no puede ser menos, ¿sí me entiendes? La mujer no puede ser como más que él, como socialmente. No, él siempre tiene, por ejemplo, eso, y por ejemplo en la relación que yo estuve, cuando a él no le, o sea, él cogió un trabajo muy bueno y cuando se dio cuenta, porque igual nada para ellos es suficiente nunca en la vida, entonces ni las mujeres, ni el trabajo, ni la plata, ni nada, o sea, entonces cuando él empezó a sentir que él en el trabajo no era suficiente, o sea, como que había gente mejor y empezó a ver que igual el mundo era gigante y que él no era nada a comparación del mundo, empezó a ser mucho más infiel. Y ahí uno ya empieza a dar cuenta, entonces como que si no tienen, por un lado, buscan validación en otras mujeres y se vuelven peor y es como que, o sea, yo siento que ser ellos es súper horrible. O sea, ellos deben vivir como que muy mal de la cabeza. Sí, porque imagínate uno viviendo con que nada es suficiente, nunca. Pero yo acá tengo unos ejemplos y es que, digamos, a mí sí me puso cachos y yo lo pillé y lo perdoné. Entonces a mí desde que empecé con él fue una inseguridad gigante compararme con otras mujeres. Entonces lo perdoné porque, pues, vean, o sea, me contó su historia y yo dije como que le voy a dar otra oportunidad. O sea, la verdad no sé por qué lo perdoné, pero eso es lo que tiene. Sofía, aparte que yo me reí, Yo entiendo. sí, obvio, y fue como, y Sofía, me puedo contar esto. Claro. Sofía le dijo como que, mira, yo no te quiero lo que me estás diciendo, pero yo te voy a dar otra oportunidad. Y Sofía cuando me contó, yo era como que, Sofía, pero es que ¿Por qué? no logro, o sea, tú me puedes explicar. Y hoy me decía como que, pues, ya, yo sé que es mentira todo, pero yo le quiero otra oportunidad. Y yo, Para mí era como que él se había arrepentido demasiado. O sea, como que él dijo, la perdí a él y ya para ella voy a ser increíble. Entonces, para mí, que este hombre que nunca se había como ajuiciado por nadie, me estuviera dando toda esa atención a mí, era lo mejor. O sea, con eso me llenaba. Pero lo que me empezó a pasar es que, vean, yo a cada mujer que, o sea, como me había puesto cachos como con varias y eran tan distintas, yo le empecé a coger rabia a todas las mujeres. O sea, yo decía como que a él le puede gustar cualquier mujer. Pues como que era algo distinto, o sea, como que le puede gustar cualquiera. Yo empecé a coger una rabia y ahí fue que yo me empecé a dar cuenta porque yo dije, qué raro, o sea, yo nunca he sido así, yo no tengo por qué cogerle rabia hasta a mis amigas, o sea, yo tú se la das a todo el mundo prácticamente. a todo el mundo, o sea, cualquier persona, y nunca le decía a él, era solo como internamente, y me empecé a hacer, o sea, y lo mismo que tú dices, como que yo sentí como que ya, o si me quedo acá, pues me voy a terminar muriendo. Y por ejemplo, me acuerdo mucho que antes de terminar del todo, un año antes, yo ya también estaba mamada,
bueno. Yo ya estaba mamada y yo decidí terminar con él, pues, o sea, un año antes. Sí, me acuerdo Ajá. mucho. Y yo ya dije como que bueno, ya, o sea, yo ya tuve suficiente de esa relación y yo le decía a él y yo, es que yo siento como si tú tuvieras otra, yo sé que no tienes otra, ¿sí me entienden? Como que para mí el man era tan perfecto, pues tan perfecto no, solo que, o sea, yo decía, obviamente él no me está poniendo cachos porque el man nunca mira a otra mujer, nunca en la vida, o sea, pero espero ni por error, al frente de mí. Pues como que nunca me daba una razón para yo pensar que tuviera otra, hasta que, pero ellos siempre caen. Porque al final ya sí se volvió distinto, porque yo siento que igual ellos llegan a un punto que no se controlan. O sea, Sí, ya, como que nada, ya se les sale de las manos, ya es una bola de nieve que boom. Pero me parece muy impresionante es que yo le decía, yo siento que tú tienes otra, pero yo sé que tú no tienes otra, lo cual obviamente sí tenía miles, pues, pero sabes que yo me acuerdo mucho cuando tú nos, y él pues, se puso a, vale, o sea, son actores. yo me acuerdo que tú nos, iba a perder. tú nos contaste eso, tú nos dices como que yo le dije a él, o tú nos dices como que yo le dije al man, literalmente eso, para mí era como que obviamente él no le está poniendo cachos, Decía, era como que valen, sí, obviamente, no, o sea, es imposible. Es imposible, pues. Entonces, bueno, pero entonces también la gente, o sea, pero ellos tampoco pues son, o sea, nadie es tan perfecto, pues nadie es tan inteligente ni nada, entonces obviamente ellos sí dejan rastros y ya después pues uno se dará cuenta, o sea, tampoco es, Pero no necesariamente siempre. y digamos, Pues, no necesariamente. sí, no necesariamente, siempre. No necesariamente. A veces son demasiado inteligentes. La verdad es que sí. No, digamos, tú ahorita contaste que a ti te habían aconsejado de cuando uno termina, no volver a verse con ellos. A mí me tocó. Me tocó verlo un mes porque estábamos haciendo una cosa juntos, trabajo, pues tocaba, o sea, y yo decía, ¿qué voy a hacer? O sea, pero yo ya estaba, o sea, y en esa terminada, como que yo le terminé al final porque vi unas cosas y yo dije, ya, chao, nunca más, y me tocaba verlo, vean, me lloraba, y yo ahí dije, ahí fue cuando yo de verdad me di cuenta que era un narcisista, cuando terminamos, porque cada vez que me rogaba porque volviéramos no era una rogada normal, ¿cómo era? no, que era como que ¿por qué no luchas más? Porque yo, que porque no luchaba más por la relación, que porque lo había descuidado a él, que, o sea, todo me lo tiraba a mí, y literal, entonces yo ahí dije como que este man, o sea, todo soy yo. Claro, es que yo me acuerdo cuando me llegó a contarnos, era como que él me está rogando que volvamos, pero siento que, pero a ver, es como que siento que al principio fue muy así, pero ya después se volvió muy, fue tu culpa, o sea, él prácticamente empezó a echar la culpa que tú no habías luchado por la relación Al principio me dio durísimo, o sea, al principio yo decía, se está arrepintiendo demasiado, y ya después, sí, porque al principio como que se sintió mal, me pidió perdón, fue como los últimos días que me decía como que, es que para que no luchaste más por las relaciones, que hubieras luchado más, y yo le vi la otra máscara. Una pregunta, ¿ustedes sienten que ustedes a veces les veían a ellos como una cara mala por dentro? Sí. Que es de cuando salía a la luz como la realidad. Siempre que yo estaba con él. Sí, ¿cómo así? O sea, espérate, te explico. Como que, o sea, yo sí siento que, sobre todo no al principio de la relación, obvio, pero ya cuando llevamos un rato y éramos una relación estable. Ah, bueno, otra cosa es que no les gusta tanto el compromiso. Entonces, cuando se sienten muy comprometidos, empieza a salir más de esa máscara, esa otra personalidad. Y ya cuando uno está solo con ellos, en muchos momentos uno ya se da cuenta. Y uno dice, este man es una mala persona porque aparte de un cero empáticos, o sea, en verdad se muestran perfectos entre la gente y uno dice, este man tiene demasiada empatía porque obviamente van a saludar al mesero, o sea, se van a portar muy bien. Pero como que hacen comentarios, hacen cosas que uno dice, este man, o sea, por ejemplo, eso es algo impresionante, yo nunca sentí que él fuera a ser buen papá. Yo tampoco. ¿Sí me entiendes? Entonces yo decía, Qué locura. yo lo amo, pues en un momento, pero yo al final, bueno, ya les dije que lo odiaba y yo también sentía que él me odiaba, eso es lo otro, que ya al final uno los empieza a sentir como que yo Con decía, rabia. me odia, o sea, me odia, él odia estar conmigo, pues como que, y yo también odio estar con él, pues, como Pero es muy raro porque no es evidente, uno solo se da cuenta cuando uno sale de la relación que uno analiza, uno en el momento nunca piensa que uno en la relación se odia, o sea, es que todo es como una película, uno no se da cuenta de nada de eso, Hasta que lo vuelva a vivir, pues, a ver. a mí me pasaba, era que eran cositas muy chiquitas que yo decía como que, ¿será que no le gustó tanto? Pero él era muy especial ¿Pero conmigo. tipo qué? uno siempre Digamos, es lo que no le provocaba tanto. O una vez, esta es la peor, que me dijo que unos calzones no se me veían tan lindos. No sé. pero como te digo, Yo tenía unos de tipo, pues como unas sagas de taditas. Me dijo como que no se te ven tan lindas esas, se te ven más lindas las otras de encaje. Que ese estilo no se me veía tan lindo. Pero normalmente, Una pregunta, digamos, cuando él te dijo eso, ¿tú qué pensaste? Yo quiero entender en ese momento, ¿tú qué pensas? O sea, ¿tú ahí ya eras consciente? no. O para ti fue como que, voy a comprar mejor los calzones que él Le te sigo poniendo los otros.
Sí, para mí, los que a él le gustan. ajá, pero yo me miré en el espejo y yo dije como que es verdad. Pues me lo dijo como O sea, no lo hice como no, de nada malo. yo le di como un consejo. Pero, por ejemplo, ay, sí, Pésimo. a mí también me pasaban cosas así y era como, yo le decía, ¿te gusta? Pues como me queda eso, que igual es súper raro no preguntar. O sea, no súper raro, pero por lo general el hombre te dice que está lindo, pues uno, Ajá. y entonces yo ya empezaba a preguntar como que te gusta, no, no como, pues, pero igual raro. Y él era como, pues normal, como siempre, no. Pues sí me entienden, como que no te hacen sentir, wow, entonces tú te empiezas a cuestionar. O sea, Juana, tú te empiezas a cuestionar Todo. a ti, Obvio. todo. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo monté una empresa y me estaba yendo muy bien, cuando en pandemia, y me dijo, en vez de decirme como que eres demasiado tesa, yo no sé qué, cuando estábamos con gente, ey, es impresionante, le encantaba contar todo lo mío como para él sentirse mejor, pero cuando yo empezaba a hablar, él perdía todo el interés y se volteaba. Entonces, por ejemplo, me decía, ay, no, tú ya estás trabajando más que yo. O sea, ¿por qué? ¿Cómo así que tú ya estás trabajando más que yo? O sea, como que no. Entonces tú te empiezas a cuestionar y uno dice, ¿será? O, por ejemplo, uno está haciendo mucho ejercicio, que está haciendo mucho. Tú estás haciendo poquito ejercicio. O sea, tú nunca eres suficiente, pero nada nunca es tan Nada. evidente para, Que uno pues, se vaya. para irte, porque es una relación demasiado Y es de altos y bajos, entonces es como que no hay nada demasiado grave. Y digamos también como que me parecía demasiado que algo muy raro era como que yo siempre tenía que tratar como cuando hablaba de mí, pues o de algo que nos había pasado, siempre como que nosotros, tú y yo siempre lo tenía como que incluir, Pero, por ejemplo, eso sí. como que es que era como que, Pero yo no entiendo, pero sí entiendo. Pues no lo he vivido, pero sí entiendo. sí, es como que cada cosa que yo decía que uno normalmente, aunque sea una relación, uno habla como que, ay, pensé esto, nosotros pensamos esto. Cualquier negocio que a mí se me ocurría, él quería estar en eso. Entonces yo decía, ahí fue cuando me empecé a dar cuenta, porque yo dije, yo quiero montar algo y no quiero que sea con él. Yo no quiero que él esté en mi negocio. Y ahí fue que yo dije, entonces, ¿por qué no quiero que él esté en mi negocio? Pues, y porque él quiere estar tanto, entonces le voy a montar. Si me quedo con él, no voy a terminar haciendo nada. ¿Qué? Pero esa es mi pregunta, como que ¿por qué? O sea, ya que lo viviste y todo, ¿cuál es su raciocinio detrás de que él no quería que tú brillaras sola? Claro, Claro. que quería ser más teso que yo. Control. Está en todas formas. Porque sabía que tenía demasiado potencial. Y él me empezó también en mi profesión, minimizar a minimizar demasiado. O sea, demasiado. Yo empecé a pensar que yo no sabía cocinar. O sea, como que yo decía, ni siquiera sé qué estoy haciendo. Lo de que te alejan de la gente, quiero agregar algo acá, es demasiado verdad, porque te alejan demasiado como de tu familia, de tus amigos, o sea, y más como, pues, pero no es evidente. O sea, por ejemplo, en el caso de Sophie, no sé si lo fue, creo que sí. En el mío era cero evidente. Y más, eso es más impresionante. evidente. Es más impresionante y es que me trataban de alejar de toda la gente cercana a las personas a las que él les escribía o con las que estaba, las mujeres que él buscaba, todo. Claro. Porque son muy inteligentes, entonces obviamente no le iban a escribir ni a mi prima, ni a la amiga de mi prima. O sea, pues, como que estoy hablando o sea, de Medellín, gente muy cercana, sino que le iban a escribir a gente que de pronto no está en mi ciudad, gente que de pronto yo no conozco. Y ya cuando uno empieza a buscar y uno, pues porque digamos que al final yo empezaba, como que yo dije, voy a ver si eso es verdad. Y tipo me metí al Instagram. No, todo mal, o sea, uno se da cuenta que tienen viajes en todas partes, que le escriben a viajes en todas partes, pero que igual son cosas que tú no tienes cómo darte cuenta porque igual hacen las cosas de una manera muy inteligente. Sí, obvio. Y yo me acuerdo, por ejemplo, que una vez una amiga me mandó que él mantenía Bumble. O sea, me acuerdo, eso fue por ahí 3 años antes, 2 años y medio. Me mandó como el perfil de Bumble. Y yo como... Y ella me lo dijo y para mí nunca se me ocurrió que fuera verdad. O sea, ¿sí me entienden? Como que son tan inteligentes que yo dije, obvio, hermano, obvio, hermano. Y yo le pregunté, él me dijo como que, jaja, lo abrimos para verla a la novia de un amigo. Y yo como que, jaja, obvio. Pues, pero eso es demasiado raro. Obvio, y tú no dudaste ni esto. Pues, él te dijo y tú como que va, obvio. Ajá. Increíble. Por ejemplo, Ellos usualmente tienen amigos. no. O sea, sí tienen muchos amigos porque son personas muy sociales, porque necesitan toda la validación, pero una cosa que no tienen es como amigos de toda la vida. Como esas relaciones de toda la vida, no las tienen. Y no las Claro, por la falta de empatía. vas a ver y no las tienen, o si las tienen es porque, pues, y no son amigos. O sea, como que yo hablaba con los amigos de ellos y ellos me decían como que, pero igual uno no puede contar con él. Eso me pareció súper raro. Wow. O sea, como que yo hablaba con ellos, eran como que, pues sí, uno no puede contar con él, o sea, de pronto sí, de pronto no. O sea, y uno es como, pero no era, y uno dice, y yo les decía, pero no entiendo, ustedes no son muy amigos, pues como que para mí era como que, no entiendo. Pero sí, nunca son amigos de la infancia tampoco.
O sea, y son amigos que les aportan algo, pues que les dan como estatus, o sea, que los hacen sentir bien. Y por lo general, ellos andan en manada. O sea, como que, no, sí, o sea, sus amigos por lo general son muy parecidos a ellos. Sí, claro. Y algo acá también es que uno empieza a evitar el conflicto. O sea, con ellos las Porque discusiones, tú no tienes cómo ganar. con ellos, exacto, Porque eres con ellos importantísimo. no, con ellos las discusiones no son discusiones normales. O sea, no es como que tú en una relación normal vas y dices como que, "Ey, ¿sabes qué? Esto en esta relación me está chocando." No, con ellos tú les dices eso y es todo tu culpa. Pero es que porque eres así, pero es que nada, entonces tú sabes que tú siempre vas a perder. Entonces uno empieza a evadir por completo, tener que hablar de cosas. Y digamos, a mí me pasó que entonces cuando terminamos y me tocó verlo tanto, yo al final me eché toda la culpa a mí. O sea, yo dije, si yo no me tiro toda la culpa a mí, él me va a seguir rogando y tirándome la culpa, entonces a mí me va a tocar aceptar para que me deje ir. Claro. A mí me tocó decirle... Estás hablando con él. Hablando con él, exacto. Yo hablando con él, como que al final le dije como que, ¿sabes qué? Total, fui yo la que no hablo la relación, soy yo la de la autoestima bajito, soy yo la que todo me eché toda la culpa para que me dejara en paz y para que no me volviera a escribir. Y ahí se dejó ir. Y ahí me dejó ir, cuando me eché toda la culpa. Y el cuento de él, en vez de decir que tenía otro y todo, es que mi autoestima está demasiado dañada en la relación, entonces que me tocó terminar. Obvio. O sea, ellos siempre cuando se terminan van a hablar. No porque han encontrado cosas, ajá. Pésimo de la otra persona. Y no, nunca van a aceptar que fue por culpa de ellos. Es que por eso es que hablan mal, porque ellos no van a aceptar que fueron ellos. Como cuando dicen que la exnovia es loca. Es eso. Pero por ejemplo, en tu caso, de lo de hablar, tener discusiones con ellos, en mí era muy distinto y era como que yo no tenía una discusión, primero porque ellos son súper malos para entender tus emociones, no las entienden y las evitan y no las validan. Y por ejemplo, para mí, él me hacía sentir que era súper importante. O sea, como que ¿para qué vas a tocar? Pues como que no había punto porque en verdad yo estaba loca por pensar que había una pelea. Pues como que, o sea, yo decía, obviamente ese punto no es relevante, porque pues obvio no. Pero a mí me pasaba lo mismo. Ah, bueno, es como que va mucho con el gaslighting. Sí. Y te hace sentir como que obviamente no hay punto en discutir eso porque pues ¿para qué? ¿Qué es gaslighting exactamente? Que te hacen sentir mal, ¿cierto? O sea, que cada vez te hacen sentir inferior. Sí, o sea, como es más o menos como que te ignoran. O sea, le damos la definición porque es difícil de explicar, pero es más o menos como que te ignoran. Ya la estoy buscando, espérense. Les puedo ir contando mientras de esto una historia que me dejó traumatizada a mí. Cuenta, por favor. ¿Será que la cuento? Sí, pero espérate, yo creo que ya la encontré. Ay, bueno, la busqué en inglés. Bueno. Manipular a otra persona para que la otra persona dude sus propias percepciones, experiencias o cómo entienden los eventos. Vean, por ejemplo, es cambiarle la percepción a la persona con manipulación. Eso es. Y le cambian a uno la percepción Siento que en verdad a mí me parece tan fácil hacer eso, ¿no? Pues a uno se lo puede hacer muy fácil, me refiero a eso. Es como que a mí muchas veces me lo han hecho. Uno es como que, y uno es como que, ¿será que es que? Pero por yo por ejemplo quería, ¿qué? No me acuerdo, pero no sé, digamos, sí, no creo que me haya pasado así, pero muchas veces como que si uno quiere hablar de algo específico o de un tema, es como que, ¿pero para qué vamos a hablar de eso? O sea, que otra vez voy a tocar ese tema. Otra vez voy a tocar ese tema, es como que, como yo una vez, vean, es la mejor historia. Cuéntala ya. O te estás empezando a parecer a yo no sé quién. Uy, esa tica. Cuando uno les va a tocar algún tema, es como que, uy, vas a empezar así como yo no sé quién, pues entonces se vas a volver igual de aburrida. Ya sé cuál es perfecta. Y te vas a ponerte celosa, ya vas a empezar a ser celosa, pero si tú no eras celosa, pues, o algo así. Entonces, obviamente, uno ya que va a reclamar, si entonces ya uno es, Dios mío, sí, pues, sí, loca. ¿Y cómo les parece que yo, cuando estábamos de vacaciones, él y yo en un road trip, yo dije, empecé a desconfiar demasiado de él y le cogí el celular? Ay. Y no, pero o sea, fue rapidísimo, en un segundo, porque le había llegado un mensaje de una vieja. Y vi que esta vieja había sido una con la que al principio de la relación él había estado en una finca, pero me lo había negado. O sea, él puede hacer como un trabajo en una finca y estaba con una pelada que era la dueña, todo, y esta otra era amiga de esa pelada. Ok. Pero él me negó. Pero ¿y tú por qué? Ok, pero tú sabías que ya te había enterado que ella estaba en esa finca o nunca, y él solo okay. Nunca, yo sabía que ella lo buscaba. Ok, ya. Sabía porque le había mandado cosas a la casa y todo, y yo a ella la reconocía. No joda. Y le mandó una ancheta así con puras cosas y entre los dos no nos quedamos. Y él me contó, y él me dijo que era de los amigos, o sea.
¿Tú por qué nunca te habías Era una notado? seta de gomitas, lo había feliz. pedido. Sí, yo estaba feliz, eran gomitas, o sea, fue mi paraíso. Y claro, era... Ay, pero pues, Ah. en verdad, si van a mandar tu cositas que yo también puedo disfrutar. Bueno, obvio, me las como, pero también entiendo que Piber mantiene Pero de la él me dijo que era de un grupo, o sea, Pues ya claro, fue para algo, o sea, no fue que de la nada, fue para lo que le mandaron. y esas semanas le llegaron full cosas, o sea, entendible. Pero entonces, esta pelada, yo empecé a ver que como que le respondía a los stories, tan. Entonces, yo ya en estas vacaciones miré y me enteré, entonces, que en este paseo que él había ido, pues en ese trabajo que él había ido a la finca, esta pelada también Había estado. entonces, estaba la dueña con el esposo y él con esta pelada. O sea, era double date. Era double. No, Sí. no. Y yo en el carro, Espérate. se bajó a comprar algo, Pero yo no entender, es que tú te enteraste de esto súper al principio. ¿no? En vacaciones. Pero tú te enteraste de eso y ya, ¿cuánto? Ok, ya. O sea, Road trip. 2 meses antes de terminar. Exacto. Ah, Sí, ya. terminar. Listo. Ahí empecé a ver todo. Ok. Y yo empecé a ver, vean, tuve 5 minutos porque el man se bajó a comprar una cosa y yo empecé a mirar. Y yo me enteré que ella al otro día le había puesto como que, y lo de ayer estuvo delicada. Yo no me sabía esto. ¿Qué? Sí. Sofía Montoya, tapo. No, yo Y tú nos vienes a contar eso en el podcast, claro. Sin advertencia alguna. No, Sofía, no entiendo nada. Sí. Uno, no entiendo. Yo me puse a llorar. O sea, yo no sabía qué hacer ni nada. Aparte que yo nunca me había sentido tan lejos de ustedes porque habíamos acabado de estar en un paseo con ustedes, ¿se acuerdan? O sea, era devolviendo. Yo pensé que estaban, yo dije, pero como estuviste todo el tiempo, Íbamos para otro paseo. Íbamos para un paseo con toda la familia, era a mí me iba a tocar aguantarme. Yo qué dije, o sea, yo me puse a llorar y yo dije, no puedo llamar a mis hermanas porque lo odian, habíamos acabado de estar en un paseo con él y yo decía, mis hermanas no se lo aguantan, o sea, tampoco me aguantan a mí con él, como que yo me sentía demasiado lejos de ustedes y le dije, ¿qué es esto? Entonces, cuando él se monta al carro, a mí no me importa aceptar, si te revisa el celular, te voy a mostrar porque nunca lo hago. Entonces, se lo mostré y me dijo como que, como así, eso no es verdad. ¿cómo así? ¿Cómo así? Así. ¿Cómo así? ¿Cómo así? No, como así. ¿Cómo así? ¿Sabes qué? ¿Cómo así? Y me dijo, eso fue de antes. Y yo, pero ¿cómo así? Mira esta fecha. Empezó a cambiarme tanto todo que, vean, yo, Te dio pereza seguir. no, yo tenía, me acuerdo que me estaba comiendo una hamburguesa. Ah, él se estaba bajando a comprar una hamburguesa. Yo no fui, o sea, me quitó por completo el hambre. Con tu obvio. No, milagro. Entonces yo empecé a preguntarle, yo dije, me toca irme como por la parte estratégica porque él no me va a contar. Entonces yo le dije, ¿dónde dormiste? En el sofá. ¿De dónde? Y él me dijo, ella se me metió al cuarto, entonces yo me pasé para el sofá. Y yo, entonces empecé a hacerle un montón de preguntas, no pude cogerlo. Estoy en shock. No pude cogerlo, Dice loca. me sentí loquísima, por eso vi ese tema. Entonces ya después me cambió. Pero tampoco tú te la creíste. Aunque ¿La creí? tú te la Pero te creíste el cuento de él. Sí. De que había sido algo viejo. Sí, no sé, es que no me acuerdo exacto. Pero tú dices, no me puso cachos. Nunca les conté, vean que con la terminada ni siquiera les conté, o sea, yo dije, no me puso cachos. ¿Qué? O sea, de verdad que me la cambió tanto que yo ya después, y me fui para el paseo con él, pero yo ya todo ese paseo tenía como rabia con él, o sea, Obvio. después de eso como que quedé con demasiada rabia con él y ya de ahí pues para abajo y ya yo empecé a desconfiar completamente, pero me la creí y me hizo sentir como una loca porque le había mirado el celular, porque había pensado que él era capaz de hacerme eso, o sea, me sentí como una loca, Sofía, una cosa, yo estoy en shock. así de loco. Estoy sin palabras. Yo no lo puedo creer. Uno sale de esa relación y uno dice, yo en ese momento digo, esa era yo. O sea, yo ni siquiera entiendo. Uno no se o sea, Yo no tú- me reconozco. tú no te reconoces. Yo no me reconozco. Es lo más impresionante. Yo ni siquiera sé qué versión le entendí, pero yo sé que hoy en día ¿Qué capacidad tienen para uno cambiarle absolutamente Eso. todo? es impresionante. Es que como que, o sea, como, aparte que tú eres una mujer inteligente, pues, ¿sí me entiendes? Como que, no, pues, Sí, no es pues una pobre bobita, pues que engañó. como que, pues, o sea, si yo sé que si tú vas a ver un mensaje, eso obviamente está la fecha, está todo. O sea, ¿qué capacidad tiene ese hombre para hacer Manipulación. O sea, es impresionante. Yo le empecé a preguntar demasiadas cosas para que él, o sea, de otra forma, a ver si cómo él me sacaba. O sea, yo me puse demasiado estratégica. Imagínense cómo fue capaz de salirse. O sea, yo me quedé tranquila ya. No me acuerdo, de verdad. Si me acuerdo, les cuento, pero no me acuerdo. No, y seguro. Y imagino que estuvo todo el paseo, wow. Ah, no. El amor de la De vida. la vida. Ah, obvio. El hombre de la vida. La pregunta acá es como que tú te das cuenta que él tenía como otra personalidad. Sí, yo también. O sea, yo me daba cuenta que él era demasiado maleable. O sea, como que yo decía, él conmigo nunca haría eso.
O sea, como que, ¿por qué hizo eso ahí? Tenía cositas de personalidad que era como que él no es así, y después él es así, y después es así, Están muy y después es así. Claro, son súper camaleón. Yo lo que decía era como, Pero siempre son bien, pues. yo lo Sí, obvio. Ok. pero yo decía, él conmigo es de una forma, con su familia de otra y con mi familia de otra. ¿Cómo puede ser tan distinto? O sea, yo comparaba a mis exnovios porque yo decía como que, pues, y eran normales, siempre eran iguales y tenían un mal día con todo el mundo. Como que uno, obviamente, con la familia de la novia intenta estar más querido, pero se le nota el mal día. Esta persona llegaba donde ustedes y se transformaba Se transforma. y era, pues, lo más querido con ustedes, lo más encantador. A mí eso me daba furia. Somos 3. Vean, yo no podía. Nosotras nos dio furias del día. No, yo no podía. Aparte que yo decía, aparte que a mí, vean, hasta el nivel que llegó, que yo empecé a decir, a él le gustan mis hermanas. Imagínense. O sea, pero eso fue ya al final. O sea, a las 2 semanas terminamos, pero yo dije, estoy segura que también le gustan mis hermanas. Sí, o sea, te hace sentir insegura y te hace Pero si siquiera, sino que yo empecé a ver como era él, que yo decía, no por mi inseguridad, porque O sea, no era, insegura. no era lo que te pasaba con... Insegura de... Pero era lo que te pasaba, digamos, con tus amigas y con todas que se lavas. Esto era diferente. esto era diferente, exacto, no era celar, porque yo decía como que obviamente son hermosas, pero yo decía, él es capaz de que de verdad le encanten mis hermanas. O sea, como que le pueden encantar mis hermanas. Ay, qué locura. Loquísimo, porque no eran celos. Yo decía como que igual nunca va a pasar, pues, pero estoy segura que tiene esa, como Yo no me imagino tu posición, o sea, porque yo sé, obviamente como pues somos hermanos y nos conoces full, que como era de lambón, tu posición por dentro, no me imagino que una fuerza, aparte que tú sabes yo cómo soy, tú decías, Juana le va a pegar un puño. O sea, Juanita está a un paso de pegarle ni a morir, obvio. No, y cuando estábamos Juana con este hombre siempre vivía al límite de estar a un comentario de pegarle. Me porté muy bien. sí, Yo, o sea, yo trato pero yo, obviamente conociéndolas también, obvio. los Valentín es más capaz de disimular. Yo a ti, yo decía, Juana se esfuerza demasiado. O sea, y en el fondo, como yo estaba tan enamorada, a mí también como que me da rabia, yo era como que, pero ¿por qué se tiene que esforzar tanto si es querido? Pues como que, entonces me alejaba más, porque era como que, Y es que mi miedo no era que él me resbalaba, él, ojalá, yo quería ser clarísima con él, que no me cae ni un poquito bien y que no confiaba en él. era Mi miedo era tú, mi miedo era, sí, exactamente. Yo decía, o sea, si yo medio soy seria con este man, Sofi se va a dar más cuenta todavía que me cae peor y se va a alejar más. y aparte, Para mí ya estaba muy alejada. Me amo, pero el miedo, yo creo que algo importante es el miedo que nosotras sentíamos con de que que tú te yo me alejaras. quedara con él. Y de que tú te alejaras, porque igual, pues tener a alguien que uno sabe que están en una relación lejos es demasiado peligroso para la salud mental, pues para uno. Y era triste también, era triste para nosotros. Porque igual uno no la veía feliz. Y saben, yo que siempre me he preguntado, y mi respuesta es no. Pues, Es uno de verdad con una persona así, lo que uno siente, o sea, uno se enamora. O sea, como que es como apego. Y yo siento se enamora. que uno de una persona así no se enamora. Qué loco. Es súper bajano porque yo siento que porque con ellos nunca hay una conexión emocional. Ajá. Nunca. Eso sale, yo ahora en una lista que en las relaciones en cómo saber que estás en una relación narcisista, porque hay una conexión, pero no amor. Eso lo leí ahora. Es demasiado impresionante porque tú Perdón, te pones a pensar. porque no hay conexión, o sea, como que siempre sientes una desconexión con esa persona. Yo me sentía muy conectada cuando estábamos en ambientes sociales y cosas así, pero entiendo, y después de haber vivido muchas relaciones muy lindas, gracias a Dios, en las que ha habido una conexión emocional muy especial y en las que sí he sentido que he estado full enamorada de verdad, yo sí siento que con él no era amor. Yo también. Cero amor. Era como, yo juré que sí, Pues, juré que era como las dos cosas, no juré que había fula, pues, no cero. O sea, yo hoy en día puedo decir que yo nunca estuve enamorada. Pero es muy triste porque no era amor, pero era una cosa muy rara. Pues no sé ni qué género. Era apego, uno buscar aceptación, uno seguir ahí, uno querer que haya amor. Pero el síndrome de Estocolmo me dejará por siempre traumatizada. Pero yo tengo una pregunta, o sea, a ver, según las definiciones que han dicho, no hay una conexión, entonces no puede haber como el enamoramiento y el amor, pero sí puede haber mucho amor de parte de uno. Sí, es. Pues sí me entiendes. Pero no lo vas a... O el amor solo puede estar cuando las cosas... Ay, es que yo no sé. No, yo creo que es en el momento, o sea, como que en el momento tú sientes, yo no sé si es como un sentimiento distinto, que es como el apego como que es igualito al amor, yo lo veo como así, como que amor de verdad y apego de verdad. Yo creo que... Y es como que esa persona te genera tanto, o sea, y se vuelve todo para ti. Es que esa es la cosa, como esta persona se vuelve todo para ti, entonces como que todos tus sentimientos giran en torno a esa persona. Sí, yo creo que hay mucho enamoramiento. Sí. O sea, claro. Como que yo creo que la etapa de enamoramiento con una persona así sí está, sobre todo porque ellos van a ser perfectos y te van a hacer un montón de cosas y es bacano
y toda la cosa. Para mí no hay amor. O sea, como que yo siento que yo amor por él nunca sentí, y más pasé el enamoramiento como al odio, un poquito. Y yo siento que yo por muchos años a él, o sea, a mí me daba mucho miedo porque yo decía, yo creo que yo lo odio, pero estoy con él. ¿Y eso cuánto tiempo te duró? Van a por ahí 1 año y medio. Qué locura. Yo lo sabía. Muchos más. Yo pensé que por ahí 1 año. Yo por ahí. No, por ahí 1 año y medio. Que yo me dormía y yo decía, no, o sea, es que es más, yo creo y todo que más. O sea, por ahí. les voy a dar una pregunta. Oh, niñas, por ahí les voy a dar esa pregunta. Yo le decía, yo siento que yo te odio. ¿Tú le decías a él? Me acuerdo. ¿Tú le veías odio en los ojos de él hacia ti? Sí. Yo también. Se le ve una mirada distinta, o sea, Les cambia. ni siquiera como que yo había tenido, pues y Valen también, relaciones pasadas con las que uno puede comparar, pero yo decía como que así no me miraban mis exnovios, o sea, todo era distinto. No, es una cosa demasiado miedo. Ah, y se va a ir a la pregunta. Sí, se me acabó olvidar, estoy pensando. Pero entonces, ¿será que cuento algo mientras? Sí. Imagínense que a mí me dejó muy traumatizada eso, y fue como, ¿ustedes acuerdan la película de Ted Bundy? Obvio. Claro. Y entonces, que es un narcisista, pues que fue un man que es narcisista. Véansela. Pero es buena psicópata. Porque, bueno, eso es otra cosa, que los narcisistas, o sea, cuando tienen el trastorno de personalidad, son psicópatas o sociópatas, alguna de las dos. ¿Qué fue la verdad entre psicópatas y sociópatas? Bueno, búscala. Pues, Hay uno, pero hay uno, no es uno con el que uno nace y otro se desarrolla. Creo que sí. Y las características son un poco distintas, pero son muy parecidas. Pero bueno, el caso es, Ahora también he leído, pero no me acuerdo. Sí, Ted Bundy era un psicópata. Y él quedó traumatizado con la película. Oigan, traumatizado, es que se vio todos los documentales, todo por ahí por 3 semanas. El man no podía dormir, el man solo pensaba en Ted Bundy, soñaba con Ted Bundy. O sea, y yo le decía, pero ¿cuál es tu vaina con...? O sea, literalmente me mandaba artículos y yo, hey, ya, o sea, tampoco fue una película, como que y a mí ahí yo dije, este man se siente identificado. O sea, yo dije, él siente, claro, porque ese Ted Bundy era lindo, era inteligente, tenía todo. Re charming, o sea, que una mujer nunca en la vida hubiera pensado que de manera capaz de llegar a ese punto. Pues obviamente Ted Bundy era un asesino, pues eso ya es otro nivel, pero a mí sí me impresionó mucho, y ahí yo me empecé como a abrirlo, pues como yo dije, qué raro. Sí, qué raro que haya quedado traumatizado con un man así. Sí, uno en ese momento, obviamente en ese momento no entendías, pero era como que esa alarmita que empezó como que, sí, qué raro. Hay algo que no estoy viendo. O sea, uno literal con esa gente como que empieza a acumular hasta que uno, de verdad es que uno sabe que para uno terminar una relación con un narcisista tiene que tener demasiada fuerza y fundamentos. O estar demasiado mal. Por eso, pero tener demasiados fundamentos, o sea, porque si no, tú no vas a encontrar. No, yo no tenía. Pero también estás demasiado mal y no yo no me sentía mal. También estás demasiado mal, igual de pronto no tienes apoyo, estás solo en la vida, de pronto es tu única fuente de apoyo y exacto. te quedas. Pues digamos yo porque tenía una familia, pero yo no pero lo que te quiero decir es que en verdad no tanto, o sea, yo digamos no tenía pruebas físicas en ese momento, yo simplemente decidí terminar porque yo decía, por mi salud mental y física, sí, yo voy a terminar esa relación porque no me sirve, o sea, yo me voy a morir si me quedo acá. Estabas demasiado segura de eso, ya habías acumulado demasiados red flags, a eso me refiero. Era mucho daño, como que compara. Ajá. Exacto, yo duré muy poquito porque le vi cosas y me di cuenta de cosas que había hecho, siquiera. Valen no, pero Valen fue acumulando. Entonces a eso me refiero, que uno para terminar una relación de esas, de verdad, tiene que acumular. O sea, como pruebas. Pero es por eso, es como no hay una cosa gigante, hay que tener. Entonces son 1500 cosas que van, hasta que un día, ojalá uno sea capaz de decir nomás. ¿Y cuánto leímos? El 6% de... Eso ahorita leímos que según como American Psychology, el 6% de la población son narcisistas. O sea, con el trastorno narcisista. Es que por eso es que la infancia es tan importante. O sea, como que hablan mucho de que criar unos hijos en un ambiente seguro, sano. No, el amor. Es como que el amor y la formativo. Yo me leí un libro muy bacano que es como que ponía el caso de dos personas. Y era uno que nació en una casa, pues o sea, los papás les iba súper bien, todo, pero no recibió nada de amor. Y otro que fue adoptado y estuvo en puros hogares de pasos, pero en todos los hogares de pasos recibió demasiado amor. Este terminó siendo un hombre increíble y este otro terminó siendo un desastre, un narcisista. El amor hace toda la diferencia. Por ejemplo, eso hablan en estos días me estaba viendo obviamente un TikTok de unos psicólogos que decían, es que lo único que un bebecito necesita es amor. Cuando no tiene amor, empieza a hacer un montón de cosas y empieza a desarrollar un montón de cosas en su personalidad que finalmente cuando sea grande van a terminar siendo malas. Pero entonces como que el amor ayuda a que un bebé, ellos decían, no necesitas nada, necesitas darle mucho amor. Es que digamos, en un libro que yo me leí, que hablaba de 5 casos, una psicóloga hablando y contó los 5 casos más importantes de la vida, pues el que ella había tratado, y los 5 casos eran personas que estaban muy, muy, muy mal,
Y o sea, la base, como la razón de los 5 casos No había entendido. tenía algo que ver con el amor de los papás, o abandono de los papás, o los papás no estaban presentes, o si estaban presentes pero no les daban amor. Todo giraba en torno a eso, es eso. Yo lo que les iba a preguntar ahorita, Dale, sí. que a mí esa pregunta me encanta porque siento que me ha cambiado mucho en la manera en la que me ayuda a decir qué hombres quiero en mi vida y qué no. Ustedes, o sea, ustedes serían amigas, sobre todo No. de pronto antes, hubieran sido amigas de ellos. No. Sí. Tú sí. Tú sí. Pues, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? Explícame bien la pregunta. Serías O amiga sea, de él. ¿te caería bien? Si lo hubiera conocido, Sí. o sea, si no hubiera sido novia, Sí. lo hubiera conocido como una persona. Al principio sí, 100%, porque, o sea, sí, porque era un bacán, pero es que no sé qué tanto lo hubiera, o sea, de pronto después cosas raras que hacía, por ejemplo, no valoran mucho a las mujeres, o sea, hay muchas cosas que de pronto ahí yo hubiera dicho no, en un principio sí, o sea, primera instancia. Sí. Después si lo hubiera conocido mejor, no hubiera sido mi amigo y seguro no hubiera disfrutado estar con él. Yo no. Pero a primera instancia, sí. Tú no. Yo me hubiera pasado lo mismo que a ti, o sea, yo no me lo hubiera aguantado. Ah, no, sí, él. Pues sí, a ti, yo no me lo hubiera aguantado. No, pero hay gente que lo ama, o sea, pues mis amigos les cae bien todo, pero es una persona que es cero, que va con uno, y en verdad esa pregunta es buenísima para uno hacerse en todas las relaciones en las que uno Sí. está. O sea, no importa que sea narcisista, que no, pero no siempre que está con alguien como que yo sería amiga de él. Yo me acuerdo que Súper importante. yo tenía un novio que me decía mucho como que, hey, tú me caes muy bien. Yo era como que, obvio te caigo bien, o sea, somos novios, no te entiendo. O sea, me da como que, Juana, yo creo que tú no alcanzas a entender la importancia de lo que yo te digo. Me lo decía muchas veces, yo nunca lo entendí, hasta que me acuerdo que después salí con otra persona, y le di como medio una oportunidad, y yo empecé a decir, yo decía, este man no me cae bien. O sea, yo solo estoy acá porque quiero gustarle y no sé, no entendía por qué estaba ahí. Yo decía, este man no me cae bien, yo no sería amiga de este man, no veo un punto de encuentro, no me gusta cómo piensa, no me cae bien. Y ahí entendí que eso hace la diferencia. Sí, eso hace la diferencia, pero También entiendo que en cada caso, Porque yo, él más sí me hubiera caído bien. porque este también es... sí, a mí también. Sí. Yo creo que caía re A mí, bien. o sea, es más, yo lo he visto y todo después y lo saludo. Pues como que, o sea, entiendo demasiado si a alguien le cae bien una persona así. Digamos en A mí me este impresionó mucho que a Sofi nunca le cayó nunca bien. en la vida me cayó bien. Y a él, Y yo le caía bien. y a él nunca le cae. Pues yo digo, yo no sé, nunca me dijo, obviamente, porque como Se me iba a decir que notaba. mi hermana le caía mal. Pero se notaba, o sea, yo siento que porque primero yo soy muy emocional, entonces él de pronto es como un perrito, o sea, como un bebé que uno siente que como que lo va a descubrir a uno, como que tiene miedo. Pues si tiene miedo, Pero no se le sí. acerca, el perro no lo quiere. Yo sentía que yo era así, era una niña chiquita, muy sentimental, muy emocional. Que lo hubieras pillado. Lo hubiera pillado, o sea, lo hubiera como que visto como alguien no tan... Estoy segura que... No, o sabes también de pronto, no sé cómo ponerlo, pero como que como él no es empático, Ah, sí. él ahí te veía con una hermanita chiquita. Ajá. una niña chiquita. A mí no sé cómo me veía, pero más como más grande, ¿sí me entiendes? Como que A mí eso es lo que no me Pues y gusta. finalmente como que, o sea, había relación como social, entonces como que... Y él a mí nunca me determinó. Pero eso es, o sea, como que a ellos no les interesa ser queridos ni ser nadie con la gente que no les aporta algo en la vida, o sea, o con los que no tienen que ser, y como Sofía era más chiquita y todo, Nunca él me simplemente determinó. la disregard. O sea, él la gaslighteó desde que la conoce. Pero Sofía ha tenido 2 narcisistas. No, aparte que yo sentía que hasta me miraba feo, o sea, yo sentía que él era muy grosero conmigo. sí, él te ignoraba. Él me ignoraba, es verdad. me ignoraba la por ignoraba. completo. Y a mí también. O sea, pero yo de verdad, yo desde el día 1, yo siempre le dije a la mamá, a mí él no me cae bien, no me cae. Oigan, les quiero leer algo demasiado bacano y es los efectos a largo plazo de estar con una persona así, que me parece muy importante, pues como hacer énfasis en esto es, se los voy a leer de una lista Y yo creo que de ya con internet esto, para para terminar. de una cosa de psicólogos. Igual, oigan, si piensan que están en una relación así o algo, hagan su research, hablen con un psicólogo, hablen con un psiquiatra. Esto es muy bacano apoyarte. Yo también en ese momento me apoyé mucho de una psicóloga y le contaba, ella me lo validaba, me dijo que sí, me Súper explicó bueno, por te qué. apoyo. Entonces, a mí me sirvió un montón y si están pasando por algo así, es muy bacano también apoyarse, sobre todo si no saben cómo salir. Porque Uno no sabe cómo salir. porque uno no sabe cómo salir y sobre todo yo porque las tenía a ustedes y tengo una familia muy sólida que me da mucha estabilidad en mi vida, gracias a Dios, pero sé que no todo el mundo tiene algo así y yo sabía que si no estaba ahí, estaba aquí y iba a estar bien, pero hay gente que si no está ahí, no tiene dónde estar. No, pero digamos, a mí me pasó que yo me había alejado tanto de todo el mundo que yo igual, yo me sentía sola. O sea, yo dije, yo termino y voy a estar sola. no, voy a estar sola. Entonces entiendo a la gente como que por lo que puede pasar y no van a estar solos. Yo creo que sí, un psicólogo o psiquiatra pues lo que más puede ayudar. Porque de verdad que el daño que deja... Y y porque es tan difícil de saber si sí son o no son, pues puede ser tan encubierto que uno necesita a alguien de un profesional que Claro, o sea, por ejemplo, yo les digo, porque no quisiera que alguien lo viviera, es que yo me di cuenta
fue porque yo estaba demasiado mal y siento que nadie debería llegar a ese punto. O sea, nadie. Entonces, si piensan que están en una relación así, lo mejor que pueden hacer es ir donde un psicólogo, ir donde un psiquiatra y contarles y por lo menos que ellos te validen que puede que no sea así. Pero solo el hecho de pensar que estás en una relación así ya dice demasiado. Ya dice demasiado. Entonces, bueno, efectos a largo plazo. Ansiedad. Depresión. No llegué ahí, pero casi. Según mi psicólogo, psiquiatra. Pues sí, yo tampoco, pero pues estábamos en un hueco. Sí. Sí. Post-traumatic stress disorder. Estrés postraumático. ¿Cómo se llama? No. Estrés postraumático. Sí. Oigan, hasta el día de hoy. De verdad. O sea, por ejemplo, en el episodio pasado que estábamos hablando de eso, o sea, es PTSD como es loco. Es un trauma. Es un trauma. Es un trauma, es muy difícil de combatir, de superar. Demasiado. Uno se siente como si uno hubiera estado secuestrado. O sea, es que uno no se reconoce. Es que es impresionante. Pérdida del sentido de uno, o sea, como de self. Y de la seguridad y de se reconoce. Uno se reconoce y uno ni sabe qué quiere. No, oigan, uno termina una relación de esas y literalmente uno no sabe quién es uno. Uno no sabe. Es súper duro porque yo decía, como que uno no sabe cómo actuar, uno no sabe ni quién es. Uno no sabe. Me imagino más después de todos los años, porque yo fui muy poquito. Yo fui demasiados años y uno no sabe cómo salir de ahí. Pues uno no sabe como que cuál es el próximo paso. O sea, uno no sabe. Bueno, otra cosa es que el cuerpo solito, cuando estás con una persona así, te puede empezar a manifestar muchas cosas. A mí, por ejemplo, pues voy a poner mi ejemplo, no sé si tú tienes alguno. A mí se me entumecían las manos. Esos todos son cosas como de ansiedad y muchas veces significa que alguien te está haciendo, pues, que hay alguna situación que te está generando demasiado estrés en tu cuerpo y que no eres capaz de procesarlo en tu mente, pero se siente. Claro, y que no pasa solamente cada día, sino muchas cosas. Todo en la vida el cuerpo habla. Ajá. Hay que escuchar. Yo no paraba de temblar. Tú no Yo no paraba de temblar y fuera de eso, se me estaba dando demasiado la presión. O sea, yo en clase me desmayaba, pues casi que me desmayaba, o sea, yo no era persona, o sea, era como que mi cuerpo me estaba diciendo, no más, sí. Salte, corre. Sí. Yo dejé de sentir una pierna por 3 meses, o sea, como cosas así. Bueno, hay una inhabilidad de poder perdonarte. Inhabilidad, deshabilidad. No, inhabilidad. Cuando sale una relación, es después, A mí no me pasa eso porque yo entiendo que yo no tenía forma de darme cuenta, entonces gracias a Dios no me pasa eso. A mí sí, porque yo sí lo perdoné y volví con él y todo, y yo, vean, las cosas, lo que yo había hecho en un podcast pasado, mi propio criterio, o sea, es como que perdonarme y saber que yo soy más que eso. Vean, síntomas físicos, acá están, no puedes dormir bien, dolores de cabeza, dolor de estómago, te duele el cuerpo, a mí me pasó todas esas. Yo fui a que me hicieran un examen del sueño, porque no estaba descansada. ¿Saben lo que a mí me pasó? Oigan, esta historia es demasiado buena. Como muchas veces uno no escucha y los ángeles te mandan mensajes y uno no escucha. Oigan, imagínense que yo por 3 meses, cuando estaba con esa persona, soñaba que me picaban unas culebras. Como que yo tuve por ahí 5 o 6 o 7, no sé cuántos sueños, cuando estaba con él, cuando estaba como que durmiendo con él, que me picaban culebras. Y yo nunca caí en cuenta. Y fue después de terminar con él que yo me puse y lo busqué en Google, como que qué significa, y también hablando con una life coach que me ayudó mucho, como el significado de los sueños, y generalmente significa que tienes al lado a alguien que te está traicionando, que te está manipulando, que yo no sé qué. Entonces muchas veces uno tiene muchas señales, pero uno no las ve. Pero qué loco es. Y eso fue demasiado loco, es como que no entiendo, o sea, no lo vi, pero estaba ahí, pero no lo vi. Y yo soñé una vez que él me estaba ahorcando. Y me levanté y era yo haciéndome así. O sea, esos sueños que uno no es capaz de despertarse. Y era con toda la fuerza y era él. ¿Tú te estás ahorcando a ti mismo? Me estaba ahorcando a mí misma. Me muero. O sea, pero ahí seguían juntos. Ahí seguíamos juntos. Que eso fue... Empezando. Empezando. O sea, fue como esos sueños. Uy, qué locura. Y uno no vuelve a pensar en eso. O sea, yo me levanté como cuando uno, no sé, uno a veces hace como en el sueño, como que uno se levanta y uno se está como haciendo durísimo así. O llorando. O uno está llorando y se levanta llorando, ahorcando y en el sueño era él. No, re loco. Lo más impresionante. Era él y yo decía, me va a matar. Y yo creo en verdad que era el cuerpo diciéndome como que salte de esa relación. Corre. Y pues yo estoy segura de eso, Sofía. Y el último es fatiga crónica. Entonces muchas mujeres como que no se pueden parar de la cama y no entienden por qué y piensan que tienen alguna enfermedad, se hacen exámenes y no tienen nada simplemente y son consecuencias pues de una relación así. Presente. Aquí también. Entonces, listo. Esperamos que este episodio les haya gustado, pero también que les haya servido un montón. Sí, es lo más importante. Saben que también conocen a alguien que ustedes piensan que puede estar en una relación así, súper bacano, pues como que intervenir en esa relación es muy difícil,
aconsejarle que vaya a un psicólogo, podría ser bueno, o sea, como que no directamente porque eso no puede ser O tomado. de pronto te puedes asesorar de un psicólogo tú para ver cómo puedes tratar con tu persona cercana. Sí. Creo que hay muchas cosas para hacer y creo que sí hay que tomar acción en estos casos. Y si creen que están pasando por algo así, crean que, o sea, sí hay mucho apoyo. Hay demasiado apoyo y uno no está solo. De verdad que siempre hay apoyo y acá estamos nosotros también para apoyarlos. Entonces, bueno. Oigan, gracias por estar acá. Síganos, suscríbanse y vuelvan al próximo episodio. Chao.